A nadie le gusta tener que enfrentar desafíos, pero la realidad es que la vida está llena de ellos. Ni siquiera nos toca elegir el tipo de desafíos que tenemos que atravesar. Y aún así, tenemos que hacerlo. El proceso es un proceso que es bastante doloroso en muchos casos, porque, bueno, no solamente nos saca de nuestra zona de comodidad y de lo que es conocido para nosotros, sino que nos enfrenta con algunos miedos y si nosotros no podemos encontrar un camino, una salida, una posible salida, eso nos puede llevar hasta la depresión. A lo largo de mi vida y en mi trabajo me ha tocado atravesar muchos desafíos, igual que a vos. Lo que he notado es que hay un posible camino que me va a llevar a la salida, sea cual sea esa salida, que me da la sensación, es una sensación, de que hay cierto control en medio de todo ese caos. ¿Y por qué hablo de la sensación? Porque realmente nosotros no controlamos nada, pero lo único que podemos controlar es aquello que tiene que ver con nuestras decisiones, aquellos pasos que decidimos tomar o no tomar. Entonces, encontrar es eso que me da esa sensación de control, me transmite paz, porque siento que, bueno, ok, si me toca enfrentarme con esta situación, esto es lo que voy a hacer. Antes que nada, me parece súper importante que sepas que atravesar un desafío, imagínate un laberinto. ¿Viste cuando éramos chicos y nosotros jugábamos al laberinto que teníamos que llegar desde acá hasta acá y no sabíamos cuál era el camino que iba a llevar? Pero trazabas ese camino y de repente te topabas con una pared y te dabas cuenta que ese camino no te llevaba a la salida. Entonces tenía que probar otra forma y elegías otro camino y a ver si este camino me lleva. Bueno, a mí me gustaría que vos visualizaras los desafíos como ese juego. Y sé que me podés decir, bueno, claro, pero no es un juego, esto es bien serio. Y sí, yo sé, pero vamos a hacer un ejercicio y es tratar de darle un engaño, engañar a nuestra mente, porque aquello que nosotros pensamos nos transmite determinadas emociones. Y si nosotros estamos sintiendo en este momento ansiedad o si estamos sintiendo miedo o si ya estamos depresivos, es porque los pensamientos que estamos teniendo nos están generando esas emociones. Entonces, el desafío es real y no lo estamos negando. Ahora, la forma en la que la vamos a atravesar, eso sí lo podemos elegir. Entonces yo quisiera que vos hicieras el ejercicio de pensar que estás frente a un nuevo laberinto y que hay una salida. Y eso es algo que vos tenés que saber. La salida está y es real, solo que no la podemos ver porque las paredes del laberinto son demasiado altas. No sabemos cuál de todos los caminos nos lleva a esa salida, pero hay una salida. Eso es una realidad. Solo lo podemos ver cuando miramos para atrás los desafíos que hemos atravesado y vemos que hubo una salida. Quizás no era la salida que nosotros queríamos, pero hubo una salida. Y esa salida nos permite darnos cuenta de que ahora va a suceder lo mismo en el futuro. A veces creemos que sabemos cómo salir de una situación y no siempre es así. No siempre sabemos cómo salir de una situación. Creemos que sabemos, pero si tuviéramos la perspectiva de, como se dice acá, por lo menos en mi país, con el diario del lunes, hoy hubiera tomado otras decisiones que las que tomé ayer. Bueno, sí, por eso es importante saber que cuando atravesamos un desafío, un reto difícil en nuestra vida o en nuestro trabajo, tenemos que tener un tiempo para meditar y para reflexionar, para poder darme cuenta, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es el aprendizaje que yo me llevo de esto que me tocó atravesar y que no fue en vano? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué es lo que aprendí? ¿Qué es lo que me hizo caer? ¿Cuál fue la piedra de tropiezo? ¿Por qué fue que no la vi? ¿En qué estaba distraída? ¿Qué voy a hacer en el futuro para que no me vuelva a suceder? ¿O qué voy a hacer en el futuro para distinguir ahí hay otra piedra de tropiezo para no volver a caer? Es importante saber que aquello que nosotros hemos atravesado, si nosotros agarramos ese conocimiento y nos lo apropiamos, podemos incorporarlo en nuestra vida y eso nos lleva a un siguiente nivel, a un nuevo nivel de aprendizaje y a un nuevo nivel de crecimiento personal. Entonces, primero que nada, me gustaría que
si estás atravesando una situación difícil de la índole que sea, y esto aplica tanto para el trabajo como para los vínculos, como para la salud, en fin, que visualices cuál podría ser un estado deseable, un estado bueno de salida. O sea, ¿cómo se vería hoy con el nivel de conciencia que tenemos hoy, que estamos recién entrando en ese desafío? Pero hoy, con el nivel de conciencia que tengo, ¿cuál sería una posible salida? O sea, ¿cómo se vería esa salida? ¿Qué debería de suceder para que yo pueda decir, bueno, ya lo atravesé, ya salí de esta situación? ¿Cuál es el resultado o el estado deseado? Y después de que vos puedas definir cuál es ese estado deseado, me gustaría que pudieras pensar, bueno, ese es el estado deseado, pero ¿cuál sería el estado bueno? ¿Y por qué hago esta distinción? Porque nosotros muchas veces podemos tener algunos deseos que creemos que son los que queremos y que son los que nos van a hacer bien, y a la larga nos damos cuenta de que no nos hizo bien ese resultado, y que un resultado bueno no necesariamente tiene que ver con aquello que yo hoy, en el momento en el que me encuentro y enfrentado frente a un desafío lleno de miedo, lleno de ansiedad, entiendo que ese es el resultado que a mí me va a hacer bien. Y no siempre es así. Entonces, este ejercicio tiene que ver con estirarnos un poquito más en ese pensamiento y decir, bueno, esto es lo que hoy quiero, pero ¿cuál es el resultado que para mí sería bueno? Bueno que implique que este aprendizaje me haga una mejor persona, fortalezca mi carácter, haga que desarrolle una habilidad que me vengo resistiendo y que me doy cuenta que ya no puede resistirse más, o que deje determinado hábito, o que, qué sé yo, que empiece a generar hábitos nuevos que no tengo. ¿Qué sería bueno para mí de haber atravesado este desafío? Una vez que yo puedo visualizar cuál es ese estado final, ese estado deseado, cómo se vería el resultado final de decir atravesé y salí de esta situación, me gustaría que vamos a pensar en lo que es una estrategia para salir de una crisis o de un estado de dificultad o de determinado problema. Un desafío, me gusta llamarle desafío, porque a veces la crisis o los problemas están como muy cargadas de negatividad. Entonces, ¿cuál sería una posible estrategia? Bueno, una posible estrategia es, primero que nada, darme cuenta de que tengo que definir cuál es ese problema. Porque tendemos a, de repente, si es un problema con alguna persona, echarle, digamos, la responsabilidad al otro. Pero, ¿qué está generando esta dificultad? ¿Qué está generando este desafío? De lo que tiene que ver conmigo, porque convengamos que yo no tengo ningún tipo de injerencia en lo que otra persona puede pensar o lo que puede hacer. En lo que sí tengo injerencia es en lo que yo puedo pensar y en lo que yo puedo hacer, en mi comportamiento. Entonces, ¿qué cosa de la que yo vengo haciendo generó esto en lo que hoy estoy embretada? ¿Qué cosa de repente de lo que hago, de lo que digo, o de cómo me vinculo con las personas, o lo que no estoy haciendo, o de lo que podría hacer y que hasta ahora no me había dado cuenta que podría hacer, y que como no lo hice, entonces generó esto? ¿Cuál es el origen del problema? Porque todo fruto fue originado por una semilla. Si el fruto no me gusta, ¿cuál es la semilla que hizo crecer esa planta que terminó dándome ese fruto? Necesito definir el problema como si fuera un enunciado. El problema es ¡pum! Y lo defino. Porque aquello que yo no puedo definir, no lo puedo cambiar, no lo puedo controlar, no puedo hacer nada. Estoy presa de aquello que no conozco. Soy esclava de aquello que no conozco y eso me domina. Entonces no tengo posibilidades de salir adelante de esa manera. Yo tengo que tomar responsabilidad y tengo que decir, bueno, esto se generó por... Y ahí es necesario tener un corazón humilde y mirar hacia adentro y tomar responsabilidad y decir, bueno, esto lo generé por esto, por este pensamiento, porque creía que, o porque como en el pasado me sucedió, asumí que, ¿qué cosa generó el problema en el que hoy estás?
ese desafío con el que hoy te ves enfrentado. Después, darme cuenta de que cuáles son mis recursos. Bueno, ok, esto es una realidad, el problema existe y no lo puedo negar. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Si sos una persona de fe, probablemente lo primero que hagas es ponerlo en oración. Pero dejando la fe de lado, ¿qué es lo que hoy podés hacer? ¿Cuáles son tus recursos? Y en recursos vamos a dividirlos según distintas categorías. Mira, por un lado están lo que son los activos tangibles. O sea, ¿qué es lo que hoy tengo que podría poner al servicio de para resolverlo? Por ejemplo, necesitaría, no sé, generar otro espacio para trabajar. Bueno, ¿qué es lo que tengo? Tengo una posible oficina o tengo un cuarto que podría transformar en una oficina, tengo otra computadora extra, tengo un teléfono celular, tengo internet. ¿Cuáles son mis activos tangibles que puedo poner al servicio para poder salir adelante en un posible camino de salida de este desafío? Eso por un lado. Entonces escribo todo aquello que tengo que me puede apoyar para salir adelante. Lo escribo en un papel, sin en este momento asignarle ningún tipo de trabajo, de cualidad, de rol, de nada. No voy a hacer nada con eso, solamente lo voy a identificar. Después, otra cosa que voy a hacer, voy a pensar, bueno, ¿cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis conocimientos? ¿En qué soy buena yo o en qué he adquirido conocimiento, en qué he adquirido determinada capacidad? ¿Qué es lo que tengo que puedo poner al servicio también de esta estrategia para salir de este desafío en el que me enfrento? Y también lo escribo. Y por otro lado, pienso, bueno, ¿cuáles son esas habilidades, esos conocimientos que no tengo y que probablemente tengan mucho que ver con el desafío en el que me estoy encontrando hoy? Porque probablemente tenga que ver con algo que yo desconozco, ya sea desde habilidades hasta duras o habilidades blandas. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que yo hoy no sé hacer, pero que requiero aprender para poder atravesar este desafío y salir adelante? Entonces, cuando me doy cuenta y cuando identifico que hay algo que requiero hacer distinto, o, o no sé si requiero hacer distinto, pero hay algo que desconozco, es como un agujero negro. Y hasta que yo no conozca lo que sucede adentro, entonces no lo puedo modificar. Entonces, ¿quién podría ser la persona que tenga ese conocimiento o que tenga esa habilidad o que haya atravesado por una situación similar a la que me toca atravesar a mí y me pueda dar esa guía y ese mentoreo para salir adelante? Porque quien lo atravesó probablemente ya conoce los pasos, el camino lo tiene allanado. Y si bien va a ser una situación diferente porque somos personas distintas, probablemente hay muchas huellas que están ahí por las que yo también pueda caminar. Entonces, ¿quién es esa posible persona que tenga ese conocimiento, ya sea porque lo haya estudiado, ya sea porque trabaja con personas que se le enseñaron o porque lo adquirió a través de su propia experiencia? Entonces, busco conectar con esa persona. Busco por lo menos una entrevista, busco por lo menos generar una llamada telefónica. Y si no tengo acceso a esa persona, ¿quién me puede abrir la puerta? Pero no me quedo en la inacción por no tener acceso. ¿Quién me puede abrir esa puerta? ¿Quién me puede hacer de nexo? Y voy. Entonces, escribo todo esto acerca de quiénes pueden ser esas personas. Y ahora sí, ahora tengo definido mi problema, tengo definido cuál creo yo que podría ser una posible, un estado bueno de salida. Tengo mis activos tangibles, tengo mis habilidades, mis conocimientos y mis aprendizajes por experiencias pasadas y además tengo posibles personas que tienen las habilidades y los conocimientos que yo no tengo. Ahora digo, bueno, ¿y qué voy a hacer con todo esto? Bueno, y este es el momento de empezar a escribir una estrategia, un plan de acción. Entonces, si sé lo que debo de lograr, o sea, cuál es el estado de resultado final que digo, esto lo logré, lo superé, salí adelante o se terminó, o sea, doy por fin, este desafío se terminó. Que no sé cómo va a terminar, si me va a gustar o no me va a gustar, pero lo tengo que atravesar y eso es una realidad. Entonces, ¿cuáles pueden ser los posibles caminos? Entonces vuelvo a la imagen del laberinto. En el laberinto hay
distintas puertas de entrada a distintos caminos. Voy a pensar hoy desde la paz y no desde el miedo, desde la tranquilidad y una claridad mental, que sé que es difícil, porque cuando estamos en medio de un desafío es muy difícil, pero vamos a hacer el esfuerzo de pensar desde esa tranquilidad cuáles pueden ser los posibles caminos, pero sobre todo si yo hoy tuviera que elegir uno, si tengo que elegir uno, ¿cuál creo hoy que podría ser el mejor camino? Y cuando te digo el mejor camino, me refiero a no aquel que me trae el beneficio a corto plazo solamente, pero me va a generar un perjuicio a largo plazo, sino visualizando mi vida como un todo. Porque aquello que hoy me resuelve el problema, pero me trae después un problema quizás hasta mayor, no es la mejor salida. La mejor salida es la mejor salida. Y no hay que explicarla tanto, porque nosotros en nuestro corazón lo sabemos, nosotros sabemos qué es lo bueno. Entonces, ¿qué sería bueno que sucediera? ¿Y cuál de todas estas opciones que hoy se me presentan podría darme esa salida? Que entiendo que por más que no me guste, que patalee, que no tenga ganas o lo que fuere, bueno, me va a llevar a un mejor estado y ahí es donde tengo que poner el foco, no en lo que voy a atravesar, no si me va a doler el cuerpo porque las paredes están angostas. Tengo que atravesarlo porque lo tengo, se me presentó y no puedo hacer nada, no puedo hacer como que no existe, no puedo hacer, bueno, me quedo en un costado y que el problema simplemente suceda, porque eso lo único que hace es no tomar responsabilidad, hace que ese problema no solamente existe, sino que con el tiempo se hace cada vez mayor. Entonces, si lo tengo que atravesar, listo, voy a tomar la decisión de que no me gusta, pero lo voy a atravesar, pero espero que este proceso me sirva para crecer y para convertirme en una mejor persona, ya sea porque trabaje mi carácter, ya sea porque salga de mi zona de comodidad y me tenga que estirar a hacer cosas que hasta ahora no he hecho, ya sea porque me vincule con otras personas que por ahí en el futuro empiecen a bendecirme desde otro lugar. Pero si lo tengo que atravesar, lo voy a atravesar sabiendo hacia dónde voy, con los ojos puestos en el fin, con el fin en mente y hacia esa meta. Entonces, elijo ese camino. Y cuando elijo el camino, empiezo, tomo responsabilidad dando lo mejor de mí, no a medias. Uy, no tengo ganas de hacer esto y ahí voy y hago un poquito. No, no, doy lo mejor de mí. Porque si voy a hacer el esfuerzo de salir adelante, entonces tengo que hacerlo mejor. Tengo que dar lo mejor de mí, mi 100%. Tengo que ir con excelencia. Tengo que atravesarlo dando todo, porque cuando dé todo, ahí me voy a dar cuenta, ¿esto funciona o no funciona? No, esto no funciona. Pero no es porque yo no di el 100%, es porque hay un indicio de que ese no era el camino. Bueno, si ese no es el camino, entonces evalúo que ese no es el mejor camino, porque estoy viendo cuáles son las consecuencias que generaron mis acciones, mi primera acción o segunda o tercera acción. Entonces, reformulo, armo una nueva estrategia, rediseño, mejoro mi plan. No es que tengo que seguir a rajatabla el plan, igual me doy contra la pared 500 veces y sigo adelante, como un necio, no. Tomo lo que creo que es la mejor ruta, pero si en el medio y en el caminar y dando mi 100%, me doy cuenta que no es la mejor manera, entonces tengo que detenerme. Tengo que ir viendo, voy controlando qué resultados estoy teniendo con las acciones que estoy dando y cuando evalúo, entonces digo, bueno, hay que reformular. Y reformulo y vuelvo a ajustar el plan, como si fuera una brújula. Yo creo que la salida está por ahí. Y entonces voy hacia esa zona. Pero con la medida que voy yendo me doy cuenta por ahí que no. Entonces, no. Entonces ahí ajusto de vuelta, ¿no? La trayectoria y empiezo a caminar en una dirección nueva. Y probablemente no esté muy alejada de lo que vengo haciendo. Pero no necesariamente la primera estrategia o el primer plan es el que funciona. Entonces tengo que tener esa cintura y esa capacidad. Primero que nada, de no darme palo, también otra vez te salió mal. No. Bueno,
tengo que darme ese lugar y esa posibilidad de que es posible mejorar la primera idea, porque la primera idea simplemente es la primera idea y no quiere decir otra cosa más que eso. Entonces, hay una segunda, una tercera, una décima idea que probablemente sea mejor que la primera, pero para llegar a esa, primero hay que empezar. Si hay algo que me gustaría que te llevaras de este tiempo que estamos compartiendo juntos, es que los desafíos aparecen en nuestra vida y nosotros muchos de esos, muchos, no todos, pero muchos de esos no los elegimos. Pero si lográs visualizar cada desafío que te toca como la oportunidad de mejorarte a ti misma, a ti mismo, lo vas a atravesar desde otro lugar, desde otra perspectiva. Imagínate que estás viendo una película y que el personaje principal le toca atravesar algo, que no quiere, que patalea, que no le gusta, pero que vos estás viendo la película desde afuera. Lo ves cómo empieza y ves cómo termina. Y probablemente termina siendo mejor que como era antes de empezar. Pone tu mente en eso. Elegí pensamientos que te apoyen. Porque cuando vos elegís pensar en que esto te va a beneficiar, no es que vas a estar agradecido por el problema, pero sí vas a estar agradecido con la oportunidad que hoy tenés de crecer para convertirte en una mejor persona. Y no estoy hablando de que seas una mala persona, estoy hablando de que nosotros podemos mejorar lo que hoy somos. Podemos mejorar nuestro carácter, podemos mejorar nuestros vínculos, podemos mejorar nuestra gestión, podemos mejorar nuestra salud, un montón de cosas. Entonces, visualiza ese desafío como esa oportunidad y anda adelante sabiendo de que la salida existe. Solamente la tenés que descubrir. Mi nombre es Carol Arcón y para mí es un honor que estés compartiendo conmigo esta transmisión. Si este video resultó de valor para ti y si crees que también puede resultar de valor para personas que conozcas, te pido que lo compartas para que otras personas también puedan acceder a este tipo de información. Me gustaría que me dijeras si alguna de estas estrategias son estrategias que ya usás o que podrías empezar a usar, o si usás otras, que también me las comentes, porque entonces no solamente me vas a añadir valor a mí, sino a toda esta comunidad. Que tengas una muy buena noche y nos volvemos a ver en una nueva transmisión de Liderazgo Hispanoamericano. Que pases muy lindo. Bye.